por ejemplo, el error mío que me vine a jugar una final aquí a Tejupilco, preferí jugar en lo llanero, en lo amateur, que en lo profesional, y eso me llevó a que me despidieran de las reservas. Cuando quedé campeón, cuando termina el partido, me persino, doy gracias, estoy dando gracias, y cuando levanto la vista veo todo rojo. Pues yo estoy tranquilo porque di todo en el fútbol. Cuando tuve que estar, estuve. Cuando tuve que caer, caí. Cuando tuve que levantarme, me levanté. Y fracaso tras fracaso me levanté. Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista. El día de hoy estoy bastante contento porque nos acompaña una figura legendaria dentro de Tejupilco, una persona que hizo el sueño realidad de muchos niños que vivimos al sur del Estado de México. Me complace anunciar que hoy vamos a tener con nosotros a Mario Albarrán, portero del Toluca y campeón del mismo equipo. Muchas gracias, Mario, por aceptar esta invitación a esta entrevista. Sí, gracias a ti, licenciado, por la invitación. Para mí es un honor compartir este tipo de experiencias, y qué bueno que hagas estas entrevistas para que bastantes jóvenes vean que no es fácil llegar al éxito, se tiene que trabajar, y bueno, aquí estamos a disposición tuya para lo que me quieras preguntar. Claro que sí, muchas gracias. Y sí, justamente estas entrevistas sirven más que nada de inspiración para que los jóvenes que crecemos en este municipio veamos que también dentro de él existen figuras míticas, figuras que sobresalieron, porque muchas veces, y no sé si lo has notado, que cuando crecemos en un pueblo, nos desarrollamos en uno, pensamos que la vida, que el éxito, que todo lo bueno está fuera de aquí, cuando también en nuestro municipio existen personalidades bastante importantes y con las cuales podemos nosotros aprender mucho. Te agradezco una vez, Mario, y me gustaría empezar la entrevista preguntándote, ¿cómo eras de niño? ¿Cómo era la mentalidad de ese niño que aspiró y logró? Sí, yo desde que tengo, uso de razón de lo que me acuerdo, yo recuerdo que la primera pelota que me regalaron mis papás, desde ahí mi sueño siempre fue salir en la tele sin imaginar de que fuera futbolista profesional, y yo creo que desde ese momento empezó ese sueño, desde chiquito yo para todo me preguntaban qué quería ser de grande, mis papás o la gente. Yo decía que quería salir en la tele, quería ser futbolista, y bueno, gracias a Dios se logró, pero no fue fácil el camino. Hubo bastantes fracasos, bastantes caídas, y aquí lo importante fue que hasta que un día entendí que la disciplina es un factor importante, y el aspecto psicológico tiene que ver mucho más que nada en este deporte, y hoy en día en todas las disciplinas uno debe de estar preparado. En este caso, por ejemplo, en el fútbol, física, técnica, táctica y sobre todo mentalmente, claro, es donde interviene el aspecto psicológico. Así es, la disciplina que hoy en nuestros días es bastante difícil de tener por las mismas distracciones que nos ofrece la modernidad, los celulares, las redes sociales, la televisión, así como muy difícil mantenerla, porque justamente la disciplina es hacer aquello que no queremos hacer, pero que sabemos que tenemos que hacer si queremos llegar a un fin, a un éxito. En tu caso particular, veo que lo tenías como muy claro, de yo quiero salir en la televisión, y si es de futbolista, mucho mejor. Pero se me hace curioso el entender cómo la vida o cómo tus decisiones te llevaron a ser portero, cuando muchas veces en la mentalidad del niño, del joven, es como ser el delantero y el que mete los goles. Sí, yo recuerdo otra vez, te digo, mi papá fue una persona que le gustó mucho el deporte, practicaba el fútbol, incluso también él practicó a nivel profesional, que en su caso no se dio porque era no pudo solventar esos gastos. Y la primera vez recuerdo que me llevó a ver un Toluca Cruz Azul. Él siempre ha sido del equipo del Atlante, pero le gustaba irme a llevarme a ver los partidos, y ese día ahí me tocó ver a Miguel El Gato Marín, y desde ahí nació esa afición por la portería. Incluso hoy en día uno de mis hijos le puse
Marín en honor a ese portero. Yo creo que de ahí nació todos de chicos con ese equipo que tenía el Cruz Azul en los años 70, 75, tricampeones. Bueno, ahí era la estrella, el gato Superman Marín. Y bueno, yo ya en ese tiempo tenía 5 o 6 años. Pues si yo participaba solito, jugaba, me aventaba los balones ahí en la pared de la cama, me aventaba en el colchón, que los colchones después me regañaba mi mamá. Fueron como más de 10, 12 colchones, vidrios, vasos, botaban por todos lados. Pero bueno, yo creo que de ahí se fue forjando desarrollo, ¿sí? ese sueño, de ahí nació. No, bastante interesante, porque para que un niño tenga ya un enfoque de lo que quiere ser, de lo que quiere dedicarse y sobre todo un ídolo, o sea, no es tan común como a veces pareciera. Pero dentro de ese desarrollo, obviamente tú tuviste mucho que ver con la disciplina, con el esfuerzo. ¿Hubo algún momento en el que te hicieran dudar, tanto la familia, tanto la sociedad, el mismo pueblo, los compañeros, sobre que quizá ese sueño era demasiado grande? No, fíjate que en mi caso lo tenía claro. Ya cuando, vuelvo a repetir, mi papá no tuvo los recursos para seguir en el profesional, anduvo haciendo pruebas en diferentes equipos. Bueno, yo también empecé lo clásico que todos los de aquí de Tejupilco vamos lo más cerca que es Toluca, y lo vuelvo a repetir hasta que agarras a veces las cosas de hoy en día, las fiestas, todo lo que desconcentra a un profesional. En ese caso no lo tenía, o sea, todavía no estaba muy claro. Y te digo, todo esto llegó. Siempre los grandes deportistas, por ejemplo, yo tengo un ídolo que es Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Y él dice, pues yo me tengo que parar a las 4 de la mañana a trabajar el gimnasio, a hacer el funcional, entreno con mi equipo y llevar esa disciplina en cuanto a la alimentación. En este caso, bueno, yo siempre me ha gustado el ejercicio y desde chico siempre me paraba a las 5:30, 6 de la mañana. Mis papás iban a jugar frontenis, yo a veces iba a ver, pero a mí me gustaba mucho el correr, el prepararme a mi idea. No tenía alguna persona que me diera ese para llegar al profesionalismo. Yo todo lo que aprendí después nada más viendo en la tele cómo se entrenaban, cuando había las noticias, cómo entrenaban los porteros. Y bueno, a lo largo hasta que llegué ya a probarme ya en Fuerzas Básicas en Toluca, ahí ya empecé a entrenar ya como portero, y lógicamente ya se venía porque tenías la competencia de otros chavos que también tenían ese sueño, y que allí ya es tus cualidades. El talento siempre lo he dicho, el talento hay en todos lados. El talento, aquí lo importante es la disciplina. Todos tenemos aspiraciones, ya sea para ser doctor, en cualquier profesión, pero aquí lo importante es la disciplina. La disciplina es un factor básicamente importante, y por ejemplo, esa indisciplina que a mí me pasó, a veces pues era la madre de todas esas emociones que después no se canalizaban bien, y vienen esas emociones de frustración, de no ser tomado en cuenta por lo mismo de esa disciplina que uno no llevaba como debe de ser a tu sueño y a tu objetivo. Claro, justamente hay muchas barreras, muchos obstáculos, y en ocasiones nosotros somos como el obstáculo más grande cuando tenemos a veces las oportunidades, el enfoque, pero falla la disciplina, nos distraemos. Y justamente me gustaría preguntarte, porque a lo largo de tu carrera, justamente como todos, hubieron caídas, hubieron derrotas, hubieron frustraciones, que inclusive más adelantito vamos a hablar sobre esa mítica final del 98 contra el Necaxa, el cual te hizo acreedor por un tiempo de un récord Guinness. Pero dentro de esa juventud, ¿cómo manejabas esos fracasos? ¿Qué pensabas? ¿Cómo te reponías? Ya que es muy común que el joven que pasa por una decepción
termina muchas veces renunciando o yéndose por otro camino. ¿Qué es lo que tú pensabas? ¿Qué es lo que te motivaba para decir, bueno, me caí, a lo mejor esto no me salió como yo esperaba, pero retomo con más fuerza? Sí, fíjate, te voy a comentar, por ejemplo, en Toluca ya tenía, si no más recuerdo, 17, 18 años, ya jugaba en reservas profesionales, y allí fue, por ejemplo, el error mío, que me vine a jugar una final aquí a Tejupilco. Preferí jugar en lo llanero, en lo amateur, que en lo profesional, y eso me llevó a que me despidieran de las reservas, pero lógicamente el sueño estaba ahí, ya estaba cerca. Incluso jugué algunos partidos anteriormente. Toluca jugaba los domingos a las 11 de la mañana, nosotros jugábamos a las 8 de la mañana los reservas, pero ese sacrificio que ya hacía de pararme, no nos concentraban en aquel tiempo en reservas, era de irme de aquí a las 4 o 5 de la mañana para llegar allá a las 7, el partido empezaba cuarto para las 8. Entonces todos esos sacrificios empecé a notar de que era posible de poder llegar al sueño. Después mi papá me exigió el estudio, el combinarlo con el estudio, porque pues eso no está garantizado, una lesión o que no te quiera algo, aunque tengas la capacidad o no capacidad. Hay muchos favoritismos que también existen allá adentro. Entonces, de ahí me fui levantando, pasé a Potros Guaem, en donde obtuve un récord junto con el equipo, y el entrenador Javier Sea, que descansa en paz. Hicimos un gran equipo, y ese parámetro de que nos fue bien, el tener casi 830 minutos sin gol, me valió para que equipos, en este caso ahí es donde aparece la figura del profesor Enrique Mesa, que de ahí me observó y me llevó ya a un nivel superior, a segunda división, que fue Cruz Azul Hidalgo, y allí también obtuve 2 campeonatos. Pero lógicamente esa temporada que hicimos esos 2 campeonatos, de ascender de segunda A a segunda división y de segunda división a primera A, me valió el llegar a primera división en la temporada 93-94 con Cruz Azul. Fui el tercer partido, y ahí ya empecé a dudar de que, bueno, estaba Scoponi, el Conejo Pérez, y yo estaba como tercer portero. Empezaba a tener las dudas normal de que no conocía ya lo que se manejaba al interior de un club profesional. Sí, hay muchas cosas, pero mencionas algo bien importante que me gustaría como enfatizar para que los jóvenes precisamente que nos están escuchando. Sucede que al buscar un sueño creemos que está peleado muchas veces con la escolarización, con el estudio, y justamente tú lo mencionas, muchas veces el emprender, el luchar por un sueño artístico, deportivo, no siempre está garantizado, aun cuando tengamos el talento y la disciplina, porque sabemos que se manejan dentro de esas instituciones también muchas situaciones que no son tan ideales o bonitas. Tu papá mencionas que fue el que te impulsó a mantener el estudio a la par de este sueño deportivo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo manejabas esas dos partes? Porque entiendo que tú terminaste como licenciado en contaduría. Sí, eso a mí mi papá me exigió, o sea, me apoyó para irme a entrenar. Fui a probarme, te dije, de las caídas que no me querían. Fui a Pumas, incluso fui a la América, que en aquel tiempo había el periódico que llegaba aquí, el Esto, y mi papá lo compraba diario. Había como 1000 porteros esa prueba, y quedé dentro de los 3 porteros en la temporada 84, 85, no recuerdo cuántos tenía, como 15, 16 años. Estaba Celada, Adrián Chávez y el Gallo García. No me quedé porque el Gallo García fue seleccionado olímpico. Él me lleva 2 años, y andaban buscando un portero de menor edad para que cuando el Gallo García se fuera a la selección olímpica apareciera otro joven, pero chico, que le aprendiera a esas 2 grandes figuras de la América, que fue Celada. Y yo te digo, sí, el estudio se complementa muy bien. Sí, que es el sacrificio. Vuelvo a repetir, yo me tenía que parar a las 6 de la mañana para estudiar de 7 a 1.
y se me dio la oportunidad de que apareció Potros Guaem de la Universidad del Estado de México. Entonces entrenábamos de 2 a 4 y después yo me aburría y pedía otros horarios, era flexible el calendario ahí en la universidad, y me pedía, como me quedaba escuela, nos daban de comer, escuela, entrenamiento, y del entrenamiento ahí tenemos para dónde bañarnos, y tomaba otra clase de 5 a 7. Entonces todo eso fueron casi dos años que estuve ahí en Potros Guaem. Adelanté mucho, ya cuando me fui a Cruz Azul Hidalgo, ya ahí iba y venía diario, pero por ese compromiso que tenía con mi papá de que quería que sacara ese apoyo, si no ya no me apoyaba. Y te digo, todo eso se logra pues, dependiendo lo que tú tengas en mente y el preparar. Hoy en día cualquier profesión, y se los digo a todos los jóvenes, la profesión, en este caso lo que me incumbe, que es el fútbol, uno, como tengo la carrera de director técnico, le estudié con Hernán Cristante y Villazón, entrenábamos y estudiábamos, pero yo ya estaba con la carrera, ya la había terminado. Entonces entrenábamos por la mañana, lógicamente tenías que descansar, y asistíamos a cursos que fueron 2 años para director técnico. Entonces todo eso se complementa. Hoy en día, por ejemplo, el director técnico de fútbol debe estar preparado en todo. Claro. No nada más en lo físico, técnico, táctico, psicológico. El entrenador debe de saber de todo, y así todas las profesiones hoy en día, para tener algún trabajo, aspirar o tener un currículum, nombran a aquellos a los que están preparados en todos los aspectos de lo que es inerte a esa profesión, en lo psicológico, no nada más si es psicología, no, en inglés, qué sé yo, claro. en computación, y lógicamente hay más oportunidades de trabajo y que puedan ascender más rápidos a puestos mayores. Claro, justamente así es, la preparación es la clave del desarrollo. Muchos jóvenes terminan justamente, como mencionaba, su licenciatura y les gustaría que prácticamente en su titulación ya los estuvieran contratando, pero las empresas, las instituciones buscan obviamente el mejor candidato, y ser el mejor candidato no siempre es fácil, pero siempre es necesario para también nosotros, a través de esas empresas, poder cumplir nuestros sueños, los ideales que tenemos o que teníamos cuando entramos a una profesión. Pero justamente llega, si no mal recuerdo, el día de tu debut, un 3 de enero, un día antes de tu cumpleaños, cuando el portero anterior había sufrido, me parece, ciertas lesiones. Te dieron un día antes el regalo de debutar profesionalmente. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue ese primer día? ¿Cómo fue ese empezar a ser reconocido por todo el mundo y ser obviamente un ideal de todo México? Sí, antes de platicarte esa historia, sí, muchos jóvenes quieren el éxito inmediatamente, a pesar de que tengan un gran talento. A veces hay procesos, o sea, quieren todo rápido que lleve. Yo te puedo platicar de que me gusta leer mucho, de ver videos o libros de superación, de motivación. Por ejemplo, el corredor Usain Bolt, él trabajó 4 años para correr 9 segundos. Y todos queremos luego que nos llegue. O por ejemplo, cuento con un gimnasio, quieren ponerse mamados en 15 días. Pues no, hay procesos, todo lleva una etapa en donde a veces sí, algunos tienen, ahí interviene esa dosis de suerte, que la suerte se busca, no llega en el momento menos pero uno tiene que estar listo para esa suerte. Para listo, y ahí voy a lo de mi debut. Yo jugaba en el Atlético Mexiquense, también me llevó el profe Mesa, ahí el filial del Toque. Hicimos una muy buena temporada y llegamos a semifinales, nos ganó Pachuca, y entonces yo ya estaba en el radar del profe Mesa. La situación que se dio con el portero Islas es que tenía conflictos con el entrenador y esperaron al 31 de diciembre que se venciera su contrato. Lógicamente a mí ya me había puesto el loco. Sí, ya me había hablado que me siguiera preparando.
Entonces, cuando me llega esa oportunidad, me habla que me presentara a entrenar el lunes, el 2 se concentra y el 3 juego. No tuve ningún entrenamiento con el primer equipo. Lógicamente los conocían, me conocían algunos porque jugábamos interescuadras, nos veían, pero ese tiempo ya también estaba casado y estaba un poco más maduro en cuanto a la disciplina. Claro. Y como lo dijiste hace rato, estoy en el récord Guinness de que el joven debutó a los 30 años, pero ahí llegó ese punto en donde cumplí mi sueño, y ahora ya no era cumplirlo el sueño, no nada más aparecer, ahora mantenerme, porque el profesor Mesa me había comentado que iban a traer otros porteros, que iba a estar por un tiempo, y que dependiendo mi desempeño, el rendimiento, iba a poder proseguir, que me iba a mantener esa temporada a prueba, y así fue. Pero bueno, ya, como te digo, ya el aspecto mental juega una parte importante. Ya no fue nada más llegar por llegar, sino tratar de mantenerme, y lógicamente ya ahí en lo profesional ya interviene la alimentación, los cuidados, el tener ese compromiso, no nada más con uno mismo, con la propia institución a la que te estás debiendo, y sobre todo el mantener esa presión de que ya cualquier error, cualquier falla, tienes a gente que paga y que tienen derecho a recriminarte, claro, sin faltar al respecto, porque son ellos, en mi caso como futbolista, nos debemos a la afición, y que bueno, entonces ya ahí tenías que prepararte y empezar a competir con otros porteros que tenían también la misma ilusión. Tuve porteros que fueron a España, que cuando estuve yo lo mantuve en la banca, fue el mejor portero de España al siguiente año, y ya mi desempeño pues me permitió seguir estando 6 años ahí, y creo que esa es la parte importante del querer más, el querer más. Lógicamente te digo, trabajando, no hay para llegar al éxito, no se conoce no se conoce el trabajar, el estar preparado siempre. Cuando en el fútbol se llegue una oportunidad, me volvieron a banquear, me seguí preparando, me volvió a aparecer, y otra vez estuve en el 99 de titular, pero siempre estando ahí preparando cuando había alguna oportunidad de lesión, que es muy difícil que un portero juegue mucho cuando hay un titular, pero estar pasando, por ejemplo, ahorita se lesionó el portero que teníamos de la selección, Malagón. Coca ha estado 3 años ahí en la banca y fue seleccionado, y le llega el momento y como si no hubiera pasado nada, porque están preparados. Claro. Eso es lo importante, el estar siempre preparado en cualquier actividad que le llegue a los jóvenes, en el menos momento que uno piensa, llegan a esas oportunidades, y cuando llegan hay que saberlas aprovechar. Claro, justamente estar listos para ellas, porque una vez fue una frase que decía que el éxito es la combinación entre la suerte, pero también el esfuerzo que nosotros ponemos para que cuando llegue esa suerte, saber aprovecharla. Porque muchas veces tenemos oportunidades, pero al no estar listas, al no saber qué hacer con esa suerte, la dejamos ir, se nos pasa el tren, como bien decía. Y muy bien dicho, a veces es más difícil mantenerse que llegar, porque estamos con una fila interminable muchas veces atrás de personas que quisieran estar donde nosotros estamos, y es por eso que no podemos bajar la guardia. Ahora sí, venimos a esa final del 98 contra el Necaxa, que a mí me llama mucho la atención esa final, porque obviamente sabemos que la ganaron ustedes, pero todo lo que pasó dentro de ese partido me parece como muy emocionante y muy emotivo, porque empezaron recibiendo un gol prácticamente al segundo 38-39, y como portero en una final, el empezar con un marcador así, me imagino que la presión mental y psicológica que a lo mejor tuviste, el cuestionamiento que tenías constantemente ahí, ¿cómo fue? Sí, creo que bueno, perdimos el primer partido en el Azteca, y yo en este caso yo ya estaba
o sea, tenía mucha confianza en la antesala de la final por las actuaciones que había tenido a lo largo de la temporada, y lógicamente que pues no nos gusta a nosotros. Yo soy de esos. Nos tocó jugar la semifinal con América y bueno, tuve una muy buena y destacada actuación, entonces eso me valió, pero te digo, el fútbol está lleno de errores. Me tocó la fortuna, la desgracia de cometer, no fue un error porque siempre lo he dicho, fue un resbalón que después la segunda tajada, el segundo gol. Ya no supe qué hacer, si estaba adentro o afuera para que no me expulsara. Sí. Pero bueno, la gente lo maneja como error y bueno, hay que aceptarlo. Pero te digo, es eso, y más con el profe Mesa siempre nos decía a los porteros, después de un error, más en un portero, en un delantero no pasa nada, puede fallar 2, 3, 4, sí, la gente los va a criticar, pero un portero es muy difícil. Aquí lo importante es que eso ya pasó, ya no debe de haber otra. Yo recuerdo que le dijo a Cardoso cuando cayó el cuarto gol, hablen, tranquilícense, hablen con Mario, tranquilícense, ya no hay otro error, porque si no, el objetivo parece que va en declive. Pónganse ahí, fueron unos, en lo que festejó el equipo contrario, si no más recuerdo, 2-3 minutos donde el equipo nos empezamos a ver como ya nos conocíamos, de mucha concentración, que estuvimos 40 días concentrados. Lógicamente platicas de fútbol, oye, si pasa esto, o sea, ya sabíamos, estábamos preparados para cualquier imprevisto. Yo creo que eso fue lo que nos sacó adelante y que cayó el gol inmediatamente, y eso fue lo que levantó al equipo. Yo recuerdo que el profesor Mesa ya en el entretiempo nos comentó, yo no puedo decirlo nada, todo lo que hicieron, lo que trabajaron, aquí demuestran en estos 45 minutos el partido. Lo más difícil ya se empató, nos falta un gol para empatar. Dice, lo más difícil, yo vengo a divertirme, a ver, a que ustedes y que la afición salga contenta, porque después de 23 años va a ser un golpe duro que no había quedado la afición. Bueno, afortunadamente se dio el resultado a favor, y ver a la gente tan contenta, tan efusiva, que nunca los dejó, aun cuando les habían metido los 2 goles, fue cuando sentí yo que más los apoyaron, que no los dejaron solos. Sí, allí nació el sí se puede, todo que retumbaba, eso sí. Yo me preguntan qué sentías, no veía, yo la gente no la veía, yo veía la concentración, el equipo, incluso ya después de la final gente de aquí, amigos, me gritaban, no se escucha, no estás como no, es algo indescriptible, cómo estás ya de la emoción, del haber ganado, y ver a la gente tan efusiva, tan loca por ese campeonato después de 23 años. Pero te digo, la preparación en lo mental juega un papel importante en cualquier actividad, y sobre todo en este caso en lo que me incumbe al fútbol. Claro que sí, muy, muy competido, y la verdad que fue un darle la vuelta por completo a ese partido, y obviamente se llevaron el triunfo bastante merecido. Muchas veces cuando la persona llega a tener cierto éxito, obviamente ahí ya es de escalas muy particular, hay personas que tienden a perder como los pies del suelo, se les empieza a subir a la cabeza, como muchas veces dicen. En tu caso particular, al menos de lo que yo he visto en entrevistas, de lo que te conozco por el establecimiento de gimnasio que tú tienes, parece que eso lo supiste tomar tú muy bien, supiste manejarte muy bien en ese ámbito, aunque no dudo que a lo mejor haya habido también ciertos pensamientos, ciertas cuestiones con las que tuviste que batallar. En tu caso, ¿cómo fue el lidiar también con el éxito? Porque es ahí donde muchos caen. Sí, yo creo que, como te vuelvo a repetir, la preparación académica, el apoyo, por ejemplo, de mi esposa, el tener ya en ese tiempo 2 hijos, o sea, y lo vuelvo a... que sí tienes ciertos deslices, pero vas con esa madurez, y el apoyo familiar, en este caso de mi mamá, de mi esposa, ya de mis hijos, tenían 2, 3 años, si no mal recuerdo. Entonces ya eso
esa preparación que tenía y que a lo largo de todos años que valió la pena, si uno quiere estar adelante y tener ciertos ídolos. Yo, por ejemplo, veo, el Cristiano Ronaldo, disciplinado, Messi, son grandes figuras, lógicamente tienen sus guaruras, pero a mí un ídolo que fue Maradona, pero esa indisciplina lo llevó, a esos vicios, a no ser esa buena persona de lo grande que fue como futbolista, y siempre lo he dicho que ha sido el mejor futbolista. Desgraciadamente sus vicios y esa falta de preparación que no tuvieron, él en su caso Maradona no tuvo ni primaria, entonces eso es lo que a veces te hace cuando eres ídolo. Tengo muchos compañeros del primer equipo que se sentían así. El profe Mesa nos decía, esto no dura toda la vida. Para siempre, sí. Hay que cuidar todo el aspecto como persona, el aspecto tanto en lo material, porque eso se acaba. O sea, nos daba muchos consejos, nos trataba como hijos, que incluso tenemos de WhatsApp, nos pasamos comunicando, y te digo que ahí también el profe Mesa tuvo mucha injerencia en nosotros, ya después que algunos pues cayeron, te digo, pero lo importante era eso. Claro. Y ya para finalizar, me gustaría preguntarte, una vez que justamente como les decía el entrenador, el profe, ya pasó, ya se acabó, ¿cómo es ahora lidiar con la tranquilidad, con el estar fuera de los escenarios, con estar fuera del campo del fútbol profesional, fuera de las cámaras? Porque entiendo que muchas veces la tensión también puede crear como cierto vicio, querer más y más salir y que me vean y haciendo. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue tranquila? ¿Te costó trabajo? Porque justamente lo mencionas, ya tenías una familia, ya tenías hijos, y entiendo que quizás ese fue como un pilar importante para poder sostenerte después, pero ¿cómo fue esa transición? Sí, yo creo que eso también uno está preparado. Yo salí a los 36 años, que bueno, algunos dicen como portero han durado 40, 40. Ahorita tenemos a Keylor Navas, que acaba de renovar en Pumas, va a cumplir 41, el Conejo 45. Yo creo que para todo hay tiempo. Yo ya no quise seguir en divisiones inferiores porque ya había tenido, ya me había cansado lo que es la parte física en cuanto a la espalda. Pero te digo, precisamente hoy vi en Instagram, por ejemplo, el técnico del Real Madrid que dice, hay un pequeño fragmento en donde decía que le preguntó a su mamá, que había tenido la pérdida de su esposo, el papá de Simeone, que le preguntó, pero mamá, estás muy tranquila, y su mamá le contesta, hijo, yo lo di todo con mi esposo, lo di todo y por eso estoy tranquila. Y él dice, a raíz de su retiro, que en este caso es la pregunta que me preguntaste, dice, pues yo estoy tranquilo porque di todo en el fútbol. Cuando tuve que estar, estuve. Cuando tuve que caer, caí. Cuando tuve que levantarme, me levanté. Y fracaso tras fracaso me levanté, y hoy en día estoy 20 años, lleva 20 años dirigiendo, 18 años en el Atlético de Madrid, pero a base de golpes, a base de caídas y sobre todo a la preparación. Entonces a veces es fácil cuando estás preparado porque diste todo lo que estuvo al alcance de uno. Lógicamente hay más talento en otras personas, pero yo quedé contento cuando se me dio la noticia que ya no seguía en el equipo, porque traté de dar todo y di lo mejor, y me retiré contento, y el cumplir ese sueño fue para mí algo importante que gracias a Dios se cumplió, gracias a que nunca desistí, a esa preparación, a irme a correr sin tener los atributos técnicos de un portero, pero que eso allá un poquito me empezaron a enseñar, porque eso se corrige a temprana edad. Ya no me los pudieron corregir, pero sí aprendí mucho, y sobre todo a
hambre de triunfo fue lo que me logró sacar adelante y sobre todo ese éxito a todos los jóvenes les llega. Prepárense, busquen ese sueño, no les llega inmediatamente, a veces a algunos les puede llegar rápido, a algunos es como la lotería, no es que yo me saqué la lotería, sí, pero son de millones, es uno. Entonces, hace ratito dijiste de la suerte, yo creo que no, el éxito debe ir acompañado de esfuerzo, sacrificio, el trabajo en equipo, una preparación psicológica a pie de la letra, en este caso en el fútbol, concentración, manejar la presión. La presión es muy, muy difícil de esas emociones controlarlas en el fútbol, porque hay disgustos, hay enojo con la afición que te estén gritando. Hoy en día se manejan casi insultos, entonces esa presión hay que saberla manejar en el aspecto psicológico y sobre todo, jóvenes, aquí en Tejupilco hay mucho talento, descubran su talento y luchen y busquen su sueño, que sí se puede. Como siempre digo, sí se puede, y a los jóvenes les digo que el balón ojalá siempre ruede a favor de los jóvenes en sus proyectos. Claro que sí. Yo te agradezco mucho este tiempo, esta oportunidad que bueno, ya teníamos planeando desde hace tiempito, afortunadamente se dio el día de hoy. Agradezco mucho que compartas con nosotros tu experiencia y tu conocimiento y sobre todo, y lo más importante, la motivación. Que los jóvenes que nos están escuchando se den cuenta de que así como ellos, tú creciste en Tejupilco, te desarrollaste aquí, te desvelaste, te dolió, te caíste, fracasaste y que aún a pesar de todo eso no te rendiste, porque de eso se trata en parte la vida, de seguir adelante aun cuando tengamos todo para caer o más bien la vida en contra. Yo te agradezco mucho y te felicito también por la vida, por la trayectoria que has tenido. Muchas gracias, Mario. Sí, gracias a ti por la invitación y por estas entrevistas que ojalá les ayuden a bastantes jóvenes, no nada más conmigo, con diferentes personas, y hay que salir, jóvenes, hay que salir, no hay que quedarnos aquí en Tejupilco. El éxito es salir, buscar. Si no hay oportunidades aquí en Tejupilco, está Toluca. A mí me costó mucho trabajo irme a Toluca y casi estuve 20 años. Ahora no me gusta ir tanto a Toluca, pero bueno, hay que salir, y gracias, y que como les digo, en tu profesión ojalá te sigan visitando, porque eres una persona que se prepara no nada más en tu profesión en psicología, y para todas las disciplinas la psicología juega un papel importante, y ojalá con tus clientes sepas también encauzarlos a las personas que se te acerquen, encauzarlos, que todo se puede, en concentración, presión, todo eso lo manejas muy bien y estás capacitado para dar ese tipo de pláticas y ayudar a esos jóvenes que hay. A veces no nos dejamos, yo no me dejaba. Yo te digo, en Potros Wayne, en Cruzul, en primera teníamos un psicólogo, lo manejábamos como tan locos, ¿no? Sí. A veces eso es tan importante. Por ejemplo, yo una cosa que me faltó detallar, la visualización. Yo desde chico me visualizaba salir en la tele, el quedar campeón, el verme campeón. Yo tengo una anécdota, cuando quedé campeón, cuando termina el partido, me persino, doy gracias, estoy dando gracias, y cuando levanto la vista veo todo rojo. Yo en mi visualización, 2 días antes que soñé, vi todo rojo, me levanté, que estaba concentrado en el Hotel del Rey en Toluca con el equipo, y vi todo rojo y dije, no, sí, voy a quedar, y vi algo brilloso, dije, no, ya quedé. A veces ese trabajo con ustedes, que sí me gustaría que hicieras con jóvenes, los que se te acerquen, el trabajar esa visualización, es muy importante en cualquier actividad de la vida. Gracias, y un gusto poder platicar, y que los jóvenes sepan sacar todos sus atributos, y gracias a ti. No, te agradezco una vez más, y bueno, compañeros, amigos, esto es todo por la entrevista de hoy. Síganos y esperen la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.